muchísimo sobre el Bitcoin, una criptomoneda que está con mucha actividad a nivel local en la región. Hablamos de El Salvador, un país que anunció también que legalizaba esta moneda y que se ha incluido en la economía de muchos países, incluidas Costa Rica también. Vamos a hablar sobre qué es el Bitcoin con Nancy Quiroz, quien es experta de moneda digital. Muy buenos días, bienvenida Nancy a Costa Rica Noticias. Gracias por la invitación. Nancy, pues esta mañana nos surge la necesidad de hablar un poquito sobre lo que ya es bastante popular y conocido y que ha tenido mucha discusión en los últimos tiempos, y se trata de el Bitcoin, una moneda, una criptomoneda que se está involucrando bastante rápido en la economía de muchos países del mundo. Algunos un poco más celosos, otros más impulsivos. Ya hablaremos en esta entrevista sobre esto, pero tal vez sería bueno introducirnos un poco en el tema, Nancy, explicar un poco sobre qué es el Bitcoin. Ok, muchísimas gracias por la pregunta, porque ahí es donde está la desinformación. Bitcoin es un sistema que se compone de muchas partes y de hecho también de niveles o capas. Cuando escuchamos en las noticias o a las personas en la calle hablar acerca de Bitcoin, usualmente lo que hacen es que se están refiriendo solamente a un pequeño componente de todo este gran sistema que les estoy contando. Este sistema se compone de lo que se conoce como el blockchain, que es un libro o una base de datos que está descentralizada y distribuida en los nodos de la red. Los nodos de la red es el software de Bitcoin. Entonces tenemos al blockchain, que es la base de datos, a los nodos, al software, y también tenemos a lo que se conoce popularmente como la criptomoneda. Entonces la criptomoneda es lo que sube y baja de precio, y usualmente Bitcoin se conoce con la palabra Bitcoin a todos estos componentes. Entonces eso es lo que causa confusión, porque usualmente a veces cuando una persona habla de Bitcoin se puede estar refiriendo a la red, o se puede estar refiriendo al software, o se puede estar refiriendo a la criptomoneda. Entonces es por eso que es importante hacer estas distinciones. Perfecto, ya teniendo esto claro, hablemos un poco de cómo funciona realmente y cómo se incluye dentro de la economía de los países y de la economía de todas las personas como un medio de pago y de canje, por decirlo de alguna forma, monetaria. Exacto, o sea, Bitcoin es un sistema descentralizado y distribuido. Eso quiere decir que no requiere de intermediarios para realizar las transacciones o los pagos de la criptomoneda Bitcoin. Cuando digo que no requiere de intermediarios, es que no requiere de los bancos o instituciones financieras. O sea, es un sistema que trabaja por sí mismo. Y de la forma en la que lo haces, por ejemplo, si yo le quiero enviar un pago de Bitcoin a usted, entonces se realiza lo que se conoce como una transacción en Bitcoin, que yo tengo que firmar con un par de llaves criptográficas. Y es acá también donde quiero resaltar y animar a la gente a aprender acerca de Bitcoin, porque como les decía, hay mucha desinformación, y es precisamente esto uno de los objetivos que tenemos en Lead University, que es educar. Entonces, las dos participantes tienen este par de llaves criptográficas. Con una van a firmar la transacción y la otra la van a compartir a la red de los participantes. Entonces, cuando los participantes de la red o los nodos escuchan esta transacción, ellos lo que hacen es validarla y propagar la transacción. Y es aquí donde no existe la necesidad de los bancos, porque todos los nodos funcionan como un banco. Entonces, cuando los nodos están recibiendo esa transacción, la guardan, la dejan ahí quedita, pero hay otros participantes en la red que se conocen como los mineros. Los mineros se encargan de coger estas transacciones y agruparlas, organizarlas en lo que se conocen como bloques. Entonces, esto sería como haciendo una analogía con un libro. O sea, tenemos un libro con muchas páginas. Entonces, lo que hacen los mineros es escribir las páginas. Una vez que tienen las transacciones organizadas en bloques o en páginas, las liberan a la red. Los nodos escuchan la página y la guardan en su libro. Este sería el blockchain.
y los pagos que se están realizando es la criptomoneda, o sea, estas transacciones o los pagos son esta criptomoneda. Cuando los mineros crean estos bloques, ellos son recompensados por hacer este trabajo y son recompensados con Bitcoin también, con la criptomoneda. Nancy, teniendo como referencia lo que ocurrió hace algunos días atrás en El Salvador, que se legaliza como un flujo cambiario, por decirlo así, un flujo de pago, y que incluye además, bueno, Salvador es el primer país del mundo que legaliza esta moneda a nivel nacional. Ahora bien, el hecho de que se legalice involucra otros muchos aspectos interesantes. Dentro de eso es un cambio de sistema financiero en un país completamente robusto y moderno, porque, bueno, según las aspiraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo que se pretende es que esta criptomoneda circule o sirva como un medio de pago en economías incluso pequeñas, en donde el señor de la pulpería, el taxista, la muchacha el estilista, todos puedan tener esta facilidad de pago. ¿Cómo involucrar este sistema en una economía tan grande? ¿Cómo hacerlo parte de nuestra cotidianidad? Ok, bueno, antes de contestarle la pregunta, usted dijo algo interesante, que es que El Salvador está haciendo Bitcoin legal. Y ahí hay un punto interesante porque, por ejemplo, en Costa Rica Bitcoin no es ilegal. O sea, no es moneda de curso legal, o sea, eso significa que no es como el colón. O sea, que si yo voy a una pulpería, no tienen por qué aceptarme Bitcoins porque no es moneda de curso legal. Pero si ellos quisieran aceptar Bitcoin, lo pueden hacer porque tampoco es ilegal. En el caso de El Salvador, al ser moneda de curso legal, significa que todos los comercios tienen que aceptarlo. Ahí está la diferencia. Entonces, bueno, usted hacía la pregunta de que cómo se incorpora todo este sistema. Ok. Sí, esto es un poco elaborado y en cierta forma complicado porque Bitcoin también se conoce, bueno, todo este sistema que le estaba contando es una innovación tecnológica. Entonces, al ser una innovación tecnológica, es por eso que la parte de la criptomoneda, que sería como el activo, es lo que está cambiando de precio. Porque es cuando las personas lo empiezan a conocer, quieren entrar al sistema o ser participantes de Bitcoin y es donde empiezan a comprarlo y a venderlo y eso es lo que está en las casas de intercambio y eso es lo que se escucha en las noticias y a las personas hablando que está subiendo y bajando de precio porque está siguiendo la ley de la oferta y la demanda. Eso es lo que es volátil, esta parte, esta criptomoneda. Entonces, esta criptomoneda, bueno, ahora creo que hoy está en $40,000, no estoy segura, no revisé. Pero bueno, también muchas personas dicen, o sea, ¿cómo se va a incorporar en economía una criptomoneda que tiene ese precio? Y bueno, es interesante resaltar que un Bitcoin está compuesto de 100 millones de partes más pequeñas que se conocen como los satoshis. Entonces, en el caso de El Salvador, ellos no estarían interactuando exactamente con intercambios de Bitcoin, sino con intercambios de estas divisiones, con los satoshis, que son las subdivisiones de Bitcoin. Y ahora, como también le decía al inicio, está la parte de este sistema, este blockchain con los nodos y los mineros y el software, pero también eso se conoce como la primera capa. Y en esa primera capa, las transacciones en Bitcoin son lentas y al ser lentas, están sujetas a la volatilidad, que es cuando las personas dicen, ok, si yo voy a comprar Bitcoin en un supermercado, leche, por ejemplo, en un supermercado y pago con Bitcoin, entonces puede cambiar de precio y más bien el comerciante se ve afectado por estos cambios. Y en esta capa, Bitcoin no es ideal para utilizarlo como medio de pago, pero esta no es la única capa de Bitcoin, está otra capa, otra red que se conoce como la red de Lightning Network. Y en esta red se pueden crear lo que se conocen como los canales de pago, que van a estar conectados a la primera red. O sea, imagínense la primera red de Bitcoin, la que le estaba hablando al inicio, está esta otra red de Lightning Network. Esta red se va a conectar con Bitcoin y en la segunda red, en la segunda capa, es donde se pueden realizar transacciones en tiempo real, sin costo alguno, y es donde se puede reducir la volatilidad. Entonces, El Salvador va a utilizar a la segunda red
para utilizar a Bitcoin como medio de pago. ¿Qué es lo que necesitan las personas? Las personas necesitan solamente un teléfono para bajar una aplicación y empezar a realizar transacciones por medio de su teléfono. O sea, la parte del usuario, el user experience es mucho más sencillo que todo esto que le estoy contando, porque no necesariamente para realizar las transacciones se tiene que saber cómo está funcionando todo el sistema. Pero es importante también educar a la población de qué es lo que se trata toda esta innovación y tecnología. Claro, y es que precisamente también genera muchas dudas, pero también muchos temores y que van muy relacionados a lo que usted explicaba hace unos minutos, al constante cambio del valor de esta criptomoneda, de todo un sistema que es bastante complejo y que incluso semanas atrás había bajado bastante en su precio por un tweet simplemente. Y ahora con una publicación o con una aprobación de como método de pago en El Salvador, vuelve a subir. ¿Cuánta seguridad o cuánto? Vamos a ver si puedo darme a entender con esta pregunta, porque es algo que cualquiera pensaría como una persona común que no está tan vinculada a estos sistemas y que no tiene tan claro esto. ¿Cómo funciona? Porque ¿en qué precio está en este momento un Bitcoin? Y además tengo entendido que se puede a la hora de pagar como una parte del Bitcoin, digamos, por ser un monto menor o cosas así. No sé si me doy a entender realmente, para ver si nos puedes explicar. Más o menos, porque me está diciendo que cómo funciona. Yo creo que ya le había contestado cómo funciona Bitcoin, o es cómo funciona alguna otra. Más bien como método de pago en sí. Por ejemplo, yo le compro a usted un bien y voy a pagar en Bitcoins. ¿Cuál es el precio actual en este momento después de las subidas y las bajadas de precio? Pero además, si vamos a ver si yo... es que, digamos, comparado con colones, si yo tengo 1,000 colones y ocupo pagar 25 colones, ¿entiende? Entonces, debido al precio del Bitcoin, yo puedo pagar con una parte de ese. Sí, exactamente. Sí, ya entendí su pregunta. Sí, un Bitcoin es igual a 100 millones de satoshis. Entonces, básicamente lo que la gente va a hacer es utilizar la subdivisión de Bitcoin en su economía. Como decir, el dólar que se divide en centavos, o sea, la gente puede pagar perfectamente en centavos. Así la gente en Bitcoin, en una economía de Bitcoin, puede pagar en satoshis, que son subdivisiones. Y estos pagos serían, por ejemplo, de teléfono a teléfono. Y estas aplicaciones telefónicas se van a conectar por medio de la segunda red, la red del Lightning Network. Ahora, la preocupación acá sería la volatilidad y esos cambios de precio. En el caso de utilizar a la segunda red, entonces un comerciante no se tiene que preocupar de que en el momento que está recibiendo el pago, el precio vaya a cambiar, porque ese pago lo está recibiendo en tiempo real gracias a la segunda capa de Bitcoin, que es a la red de Lightning. Y a lo que yo tengo entendido, o sea, esto lo puede... Espero que, sería mejor que lo verifique. Yo lo escuché al presidente de El Salvador diciendo esto, pero sería bueno confirmarlo. Es que, la economía de El Salvador va a estar en Bitcoin y en dólares. O sea, no es que Bitcoin viene a reemplazar a los dólares. Entonces, los comerciantes, hasta donde tengo entendido, pueden decidir si dejar su dinero o sus pagos en Bitcoin o en dólares. O sea, sí, yo leí eso también, que incluso pueden hacer un canje inmediato para asegurar su dinero. Exacto. Entonces, creo, o sea, lo que escuché al presidente hablar fue que el gobierno va a tener lo que se conoce como el Government Wallet, que es la billetera digital del gobierno. Los comerciantes se van a poder conectar a esa billetera digital del gobierno y ahí es donde deciden, ok, recibí el pago en Bitcoin, pero no quiero Bitcoin por la volatilidad, entonces hago el cambio inmediatamente a dólares. Entonces, quien estaría absorbiendo la volatilidad a largo plazo sería el gobierno de El Salvador en este caso. Sí. Ya por último, Nancy, para concluir esta entrevista, hablemos brevemente también de los riesgos en cuanto a lo que muchos gobiernos o expertos también han dicho, que puede ser una red que permita
lavado de activos, lavado de dinero y que también podría resultar inseguro. Ok, digamos, la red de Bitcoin es la menos ideal para hacer lavado de dinero, porque la red de Bitcoin, a pesar de que se considera popularmente anónima, no lo es seudónima. O sea, hay técnicas en ciencia computacional que se conocen como chain analysis, que pueden ligar una identidad física con la identidad en el Bitcoin. O sea, entonces, Bitcoin, si los delincuentes quieren utilizar la red para hacer lavado de dinero, entonces no es la ideal. Hay otras criptomonedas que usualmente utilizan, pero no es Bitcoin. También, bueno, sí hay un porcentaje que se ha utilizado claramente para lavado de dinero y actividades ilícitas, pero aquí es donde yo hago la comparación con el dinero tradicional. O sea, el dinero tradicional, colones, dólares, euros, también se utilizan para lavado de dinero. Lo que pasa es que nunca se habla de decir vamos a prohibir los euros porque se han utilizado para lavado de dinero. Entonces, yo la forma en que veo Bitcoin es como una tecnología. De hecho, cuando el Internet nació en los años 90, también se decía lo mismo, que iba a ser utilizado para actividades ilícitas y había que prohibir el Internet. Ahora jamás se nos ocurriría prohibir el Internet porque alguien lo puede utilizar para actividades ilícitas. Lo que se tiene que castigar en este caso es la actividad en sí y no a la tecnología, no a la herramienta. Perfecto, Nancy. Muchísimas gracias por esta amplia explicación que definitivamente nos pone en mayor perspectiva lo que significa esta nueva era de la economía. Bueno, muchísimas gracias también por el tiempo y quisiera decirle a los oyentes que estudien acerca de la tecnología, o sea, no es para tenerle miedo, sino es para estudiarla. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias nuevamente a Nancy por acompañarnos esta mañana y por aclararnos un poco también sobre esta moderna forma de pago. Vamos a hacer una pausa, pero al volver les traeremos todo el detalle de los deportes.